Jack comenzó a notar cosas extrañas en Ravenswood desde su primera noche. El hostal donde se hospedaba tenía crucifijos invertidos clavados en el techo. Las ventanas estaban selladas con clavos y sal, y la dueña, una anciana encorvada con ojos lechosos, le advirtió con voz susurrante: «Nunca salgas después de la medianoche, y no mires a los ojos de nadie si escuchas campanas». Jack pensó que era parte de las supersticiones rurales, pero la advertencia se quedó grabada en su mente. Al día siguiente, empezó a trabajar como leñador en los límites del bosque. Allí notó que los árboles más antiguos estaban ennegrecidos, como si hubieran sido quemados desde adentro. Y en los troncos había símbolos tallados, antiguos, retorcidos, como si fueran parte de un alfabeto olvidado. Los demás trabajadores lo evitaban, no lo saludaban, no lo miraban, excepto uno, Mateo, un joven con la mirada ida que una tarde. Mientras afilaban las hachas, le susurró: «Ellos están debajo de la tierra. No los nombres, no los invoques». Jack intentó no darle importancia, pero esa noche escuchó campanas, lentas, profundas, provenientes del bosque. Salió de la cama hipnotizado como si una fuerza lo guiara. Al abrir la puerta del hostal, vio figuras encapuchadas cruzando la calle en dirección al antiguo templo. Iban en procesión, sus pasos no hacían ruido, y sus rostros estaban cubiertos con máscaras de madera. Jack los siguió a distancia, escondiéndose entre arbustos y ruinas. Al llegar al templo presenció un ritual. Las figuras murmuraban en un idioma desconocido, alrededor de un pozo cubierto de niebla negra. Entonces arrojaron una jaula al interior, con alguien dentro. El grito fue humano. Jack huyó. Corrió por el bosque hasta que cayó exhausto. Cuando despertó, estaba en su cama, sus botas cubiertas de barro, su ropa empapada. ¿Había sido un sueño? Intentó irse del pueblo al día siguiente. Tomó el camino de salida. Pero tras horas caminando, volvió a aparecer frente a la plaza central. El pueblo no lo dejaba ir. Desesperado buscó a Mateo, pero el joven ya no estaba. Nadie recordaba haberlo visto. Incluso la dueña del hostal lo negó. Jack encontró su cabaña, vacía, cubierta de símbolos protectores. En el suelo, una nota: «El pozo se alimenta, no lo desafíes». Jack decidió encontrar el pozo y cerrarlo. Esa noche, volvió al templo con una linterna y una cruz de hierro. Descendió al sótano y allí encontró los huesos de cientos de personas, apilados como si fueran madera seca. En el centro, el pozo, un agujero sin fondo, del que emergía un zumbido. Un sonido, como voces llamándolo por su nombre. Una figura emergió del pozo. No tenía ojos, solo una piel estirada sobre un cráneo amorfo. Olía a carne podrida. Le habló: «Ravenswood es mío. Y ahora tú también lo eres». Jack logró huir, pero su mente ya no era la misma. Su reflejo comenzó a distorsionarse. Su sombra se movía sola. Las campanas sonaban dentro de su cabeza. Una semana después, los aldeanos lo vieron caminando por el pueblo. Pero algo estaba mal. Su mirada estaba vacía, y sus labios se movían sin emitir sonido. Repetía la misma frase una y otra vez. «Yo abrí la puerta. Yo abrí la puerta». Y una noche, simplemente desapareció. El hostal fue encontrado vacío. El espejo del baño cubierto de sangre. En él, escrito con dedos temblorosos: «Nadie sale de Ravenswood. Nadie. Hoy Ravenswood no aparece en los mapas». El camino que lleva al pueblo parece desvanecerse entre la neblina. Pero a veces, en las noches de luna nueva, si caminas por los bosques, puedes oír las campanas. Y si las sigues, puede que tú también encuentres el pueblo maldito. Pero cuidado, no todos regresan. Nadie se atreve a decir en voz alta: «Si sigues aquí, es porque te gustó la historia». Prepárate para la siguiente historia de terror. La maldición del espejo maldito. Como si alguien la hubiera retirado desde adentro. Clara comenzó a evitar el dormitorio. Dormía en el sofá, con las cortinas cerradas, las luces encendidas y el espejo cubierto con 2 mantas y cinta adhesiva. Pero cada mañana, sin falta, el espejo volvía a estar descubierto. Y el reflejo sonreía más. Lo más perturbador era que no se trataba solo de una sonrisa. Aquella otra Clara parecía cada vez más viva. Se movía con una ligera diferencia, como si el espejo funcionara con un retardo voluntario. Algunas noches, Clara creía oír pasos en la habitación. Otras, sentía el aliento helado de algo que no podía ver. Consultó a un anticuario del pueblo, un hombre viejo que, al escuchar de qué espejo hablaba, empalideció. Ese espejo fue parte de un asilo en Bélgica, donde decían que los locos no se veían a sí mismos, sino a lo que los observaba desde el otro lado. Muchos murieron allí, otros desaparecieron. El espejo fue sellado, hasta que alguien lo vendió.
Clara quiso deshacerse del objeto. Intentó sacarlo de la casa, pero el vidrio pesaba como si el marco estuviera hecho de plomo. Contrató 2 hombres para que lo sacaran. Pero al día siguiente, el espejo estaba nuevamente en su sitio. Los trabajadores jamás regresaron, y uno de ellos fue hallado vagando por la carretera, en estado catatónico. Una noche Clara se despertó de golpe, en su cama. Pero ella estaba segura de haberse dormido en el sofá. La habitación estaba fría como un sótano. El espejo la reflejaba, pero algo no estaba bien. En el reflejo, el cuarto era más oscuro, y los ojos de la otra, Clara, no parpadeaban. Se acercó, lentamente. El reflejo seguía sonriendo. Clara levantó la mano. El reflejo la imitó, pero con un leve desfase. «¿Qué eres?», susurró. Y la respuesta llegó, escrita en vaho sobre el vidrio sin que nadie lo escribiera. «Soy lo que dejas entrar». La misma noche, Clara soñó con un convento, paredes húmedas, gritos lejanos y un pasillo lleno de espejos cubiertos con mantas negras. En su sueño, una voz le decía: «Nunca mires fijamente, nunca te reflejes sola». Despertó con la frente sudada y los ojos hinchados. Fue al baño, y al lavarse la cara, notó algo imposible. Su reflejo tenía una cicatriz que ella no recordaba tener, una línea delgada desde la ceja al pómulo, y entonces entendió. No era su reflejo. Ya no. Empezó a grabarse mientras dormía. En una de las grabaciones, se la veía de pie frente al espejo a las 3:12 am, sin haber despertado, con los ojos abiertos, hablando en voz baja con su reflejo. Y al final del video, ambas sonrieron. El pueblo comenzó a murmurar. Decían que Clara ya no era la misma. Caminaba más erguida, con un tono de voz más firme, pero sus ojos no parpadeaban al ritmo normal. Los animales la evitaban. El padre del pueblo fue a visitarla. Entró a la casa y nunca más salió. La policía encontró la casa vacía, cubierta de crucifijos rotos y símbolos escritos en sangre. El espejo estaba intacto, limpio, como nuevo. En él reflejaban solo los policías, nadie más. Un año después, la casona fue vendida por el municipio. La nueva dueña, una joven artista llamada Leticia, compartió en redes una foto del dormitorio restaurado. Mostraba el enorme espejo como pieza central del cuarto. En los comentarios alguien escribió: «¿Ya viste que tu reflejo sonríe, aunque tú no lo hagas?». Y esa fue la última publicación de Leticia. La casa sigue ahí. El espejo también. Dicen que si te miras durante más de 30 segundos, tu reflejo parpadeará primero. Y si sonríe, ya es demasiado tarde. Porque el reflejo no eres tú. Nunca lo fue. A veces el siguiente relato es el más difícil de olvidar. La llamada perdida. Historia de terror que nos envió José Ibarra. Alberto miró alrededor, esperando que fuera una broma. Nadie. Solo el viento arrastrando papeles entre escombros, y un farol parpadeando con intermitencia. Volvió a hablar al auricular. «¿Quién eres?». «¿Dónde estás atrapado?». La voz respondió apenas audible. «Aquí conmigo». Luego la llamada se cortó. Un pitido largo, agudo, helado. Alberto dejó el auricular colgando y se alejó con la sensación de que lo observaban. Esa noche, en su departamento, revisó grabaciones, fotos, y escribió las primeras líneas de su artículo. Tituló el borrador: «La leyenda del teléfono maldito». Pero a las 3:17 de la madrugada, su celular sonó. Un número desconocido. «¿Dónde estás?». Era la misma voz. El periodista sintió que la realidad se doblaba. Bloqueó el número. Intentó dormir. No pudo. Al día siguiente, volvió a la cabina con su grabadora. Decidido a encontrar una explicación lógica, grabó el entorno, el teléfono. Incluso dejó una cámara encendida. Pero cuando revisó el material, algo no cuadraba. En el audio se escuchaban pasos. Y en el video, por un instante, una figura parada al fondo de la calle, alta, inmóvil. Y luego, el teléfono sonó de nuevo. Alberto no quería contestar, pero su instinto periodístico lo empujó a hacerlo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó esta vez con voz firme. Silencio. Luego una risa tenue, femenina. «Yo estuve aquí, antes que tú. ¿Quién eres?». La última llamada. Ese día, Alberto se enteró de que en esa misma esquina, en 1998, una mujer desapareció tras recibir una llamada en esa cabina. La policía nunca resolvió el caso. La ficha del teléfono aún mostraba su nombre grabado con navaja: Lourdes. Esa noche soñó con una cabina cubierta de sangre. En el sueño, Lourdes estaba atrapada dentro del teléfono. Sus uñas golpeaban el cristal desde adentro. Al despertar, su celular estaba encendido, grabando solo. Reprodujo el audio. Era la voz de Lourdes, gritando su nombre. «¡Alberto!
No contestes la próxima llamada. No lo hagas. Pero la siguiente noche lo hizo. El teléfono sonó en su departamento. Un viejo tono de campana, como los teléfonos de los años 80, lo levantó. Ya estoy más cerca, dijo la voz. Desde entonces, cada día, Alberto recibía llamadas. Cada vez más claras. Cada vez más personales. A veces lo llamaban por su apodo de infancia. A veces era su madre muerta hace años. Un amigo suyo, ingeniero en telecomunicaciones, analizó una de las grabaciones. Esto no es una llamada telefónica común. El espectro de frecuencia tiene anomalías. Parece más bien una transmisión de ultratumba. Alberto fue cambiando. Se aisló, se volvió paranoico, cubrió espejos, apagó su celular. Pero las llamadas seguían. Ahora, desde el mismo teléfono que había desenchufado. Una noche, desesperado, regresó a la cabina con una cruz de madera, sal y agua bendita. Al llegar encontró algo escrito en la puerta del teléfono, con sangre seca. Tú también serás una voz más. El teléfono no sonó esa noche, pero al regresar a casa su contestadora tenía un mensaje. Gracias por venir, Alberto. Ya sabes cómo encontrarnos. Y luego, silencio. Al día siguiente no se presentó en el periódico, ni el otro, ni la semana siguiente. Su apartamento estaba vacío. Lo único que dejó fue su grabadora, en la que se escuchaba una última entrada de voz. Si escuchas esto, nunca contestes la llamada. No es una historia, no es una leyenda. Es una trampa. Una vez que te hablan, ya estás dentro. El archivo se cortaba con un ruido metálico y un susurro al fondo. Ahora, te toca a ti. Desde entonces, cada tanto, a la medianoche, el teléfono vuelve a sonar. Siempre alguien distinto lo contesta. Siempre alguien distinto desaparece. Y si alguna vez recibes una llamada desde un número sin identificar, no contestes, porque puede que ya sea demasiado tarde. Mientras alguien la recuerde, la historia nunca termina. Prepárate, porque la siguiente historia podría quitarte el sueño. Historia número 4. El charro negro, la leyenda maldita que aún recorre los caminos de México. Una historia registrada en Veracruz cuenta el caso de Luis Hernández, un joven jornalero que trabajaba en los cafetales cercanos a Coatepec. Era bueno con sus manos, pero malo con las deudas. Su padre había muerto debiéndole dinero a medio pueblo, y Luis, con apenas 23 años, ya cargaba con más promesas rotas que días vividos. Una noche, desesperado por pagar lo que debía y con su madre enferma en casa, decidió robar unas bolsas de grano del patrón para venderlas en la ciudad. Tomó un burro prestado y salió por una vereda oscura, cruzando la vieja cañada de La Llorona, un lugar donde, según los abuelos, no se debía hablar ni rezar en voz alta. Al pasar por un viejo árbol seco, el burro se detuvo. No avanzaba. Se echó al suelo y comenzó a temblar. Luis bajó frustrado. Y fue entonces cuando lo vio. Una figura montada a caballo en medio del camino. Traje negro, bordado con hilos dorados. Sombrero ancho, botas brillantes. El caballo, enorme, con ojos rojos. Y el jinete. No tenía sombra. Luis tragó saliva. ¿Se le ofrece algo, señor?, preguntó con voz quebrada. La figura se acercó, sin mover los labios. Su voz resonó directamente en la cabeza del muchacho. Sé lo que llevas. Y sé por qué lo haces. Luis sintió como el frío le calaba hasta los huesos. El jinete extendió una bolsa negra. Aquí tienes más de lo que jamás has robado. Dinero, salud para tu madre y respeto del pueblo entero. Solo acepta. Luis miró la bolsa. Billetes nuevos, brillantes. Era la salida. ¿Y qué quiere usted a cambio?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El charro no respondió. Solo se dio media vuelta y se perdió entre la neblina, dejando la bolsa en el suelo. Esa noche, Luis regresó a casa con la bolsa en la mano y la conciencia hecha trizas. A la mañana siguiente, su madre despertó sana. Las deudas desaparecieron. El patrón extrañamente lo hizo encargado de la finca. Luis pensó que lo había logrado. Pero entonces empezaron las pesadillas. No podía dormir sin ver al charro al pie de su cama. Lo oía caminar por el techo. Los perros del pueblo ya no lo querían cerca. Los espejos se empañaban cuando él pasaba. Una noche, escuchó el relincho. El mismo caballo afuera de su casa. Salió con un machete, pero no encontró nada. Solo un sombrero negro colgado en su portón, con un mensaje bordado. La deuda se cobra al final del camino. Luis intentó deshacerse del dinero. Lo quemó, lo lanzó al río. Pero siempre regresaba, siempre. Una vez lo encontró enterrado en el gallinero. Otra, entre los colchones de su madre. Pasaron los años. Luis se volvió rico, dueño de tierras, respetado. Pero cada cierto tiempo desaparecía por días. Decía que el patrón lo llamaba. Volvía más pálido, más ausente.
hasta que una noche no volvió. Lo buscaron por días, semanas. Encontraron su caballo vagando solo. En la cima del cerro, justo donde años atrás lo vio por primera vez, estaba el machete clavado en el suelo, y al lado sus botas perfectamente alineadas, como si alguien se las hubiera quitado con calma. Desde entonces, hay quienes afirman que han visto a otro jinete negro recorriendo las veredas. No el mismo charro, sino uno nuevo, con ojos vacíos, con voz hueca, porque una vez que aceptas el trato, no mueres. Solo tomas el lugar de quien vino antes, y así continúa la maldición. Los caminos rurales de México todavía lo sienten pasar. Los caballos aún se niegan a avanzar cuando lo huelen. Las luces parpadean cuando se acerca. Y si alguna vez, en medio de la nada, un hombre elegante a caballo te ofrece ayuda cuando estás desesperado, no aceptes, porque el charro negro nunca da nada gratis, y su deuda siempre se cobra.